ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar y vamos a tener, hermanos, ahora el tiempo de la enseñanza. Les pido que tengan ahí listas sus Biblias para que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Ahora se me olvidó mi cajita, ¿verdad? Donde pongo mi celular, pero bueno, ahí está. Bien, hermanos, pues como les decía, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar en un culto más, en una reunión más, en una transmisión más, y gracias a Dios por ese cuidado que ha tenido para con nosotros, cómo el Señor nos ha guardado, cómo el Señor nos ha ayudado en medio de todo este tiempo y en medio de cada una de las situaciones que se han presentado, porque no solamente ha sido pues luchar, ¿verdad?, en esta pandemia con este virus, sino que han sido muchas cosas que se han suscitado, y gracias a Dios porque el Señor nos ha ayudado, y como por ahí mencionaban, hasta aquí nos ayudó Jehová y podemos seguir firmes y adelante, que es como nuestro Señor quiere que sigamos. Y bueno, hermanos, pues continuando con la serie de temas que empezábamos el domingo pasado en la tarde, Cristo nos hizo libres, pues hoy estaremos hablando un tema más que relacionado con este tema general, ¿verdad?, que nos habla acerca de la libertad. Pues en Cristo somos verdaderamente libres. Y hoy estaremos viendo, hermanos, que somos libres del yugo emocional. Algo también que es muy importante, porque en este tiempo es cuando más se ha batallado. Una de las cosas con las cuales más se ha batallado es con las emociones. Y también, hermanos, es lo que ha originado, pues, que llegue hasta el extremo, como este viernes, ¿verdad?, 10 de septiembre, se estaba celebrando el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que muchas personas inclusive lleguen hasta ese extremo. De hecho, varias publicaciones por ahí surgieron, por ejemplo, una previa al día, este día, el 10 de septiembre, ahí en el Financiero publicó una nota que dice: alerta INEGI que entre el 2020 y 2021 se reportaron 500,000, imagínense, 500,000 de suicidios, siendo estos principalmente de jóvenes de entre 25 y 34 años. Ya los jóvenes de 42 ya no nos dejaron, ya no entramos ahí. Pero imagínense, hermanos, de 25 a 34 años. En otra publicación del periódico Proceso, se nos dice que el suicidio en México es la tercera causa de muerte, y esto es algo muy lamentable, en adolescentes de 15 y jóvenes hasta 19 años, y la quinta entre menos de 15 años.
El mero 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Diario de Querétaro publicó que nuestro estado, el estado de Querétaro, se colocó como la 8ª entidad con la tasa de suicidios más alta del país en el 2020, ante lo cual preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cada vez más personas están sucumbiendo ante esto? ¡Qué tremendo!, ¿no? Es algo muy lamentable, es algo triste, que conmueve, ¿verdad?, que toca nuestro corazón. La mayoría de las publicaciones concuerdan en que dicho incremento se debe principalmente a problemas de ansiedad, que muchas veces surgen, problemas de depresión o esquizofrenia, que a raíz de diferentes situaciones en este tiempo de pandemia se han incrementado, lo que nos lleva a decir que el principal problema es el yugo emocional. Ese es el principal problema. Sabemos que es la ausencia de Cristo lo que provoca que el yugo emocional esté sobre las personas. Y es que el yugo emocional, el cual tiene que ver con el ser controlado por las emociones, el ser subyugado, el ser dominado por las emociones, llega a ser tan nocivo hasta el punto de este extremo en algunas personas. Ahora, es cierto que Dios nos creó con emociones, ¿cierto? Dios nos creó con emociones. De hecho, nuestro Dios tiene emociones y esto es algo maravilloso, por lo que el problema en sí no son las emociones, sino el ser subyugado por ellas, el ser controlado, dominado por las emociones, lo cual sucede a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tiende a incitar nuestras emociones para que nos controlen, provocando así que actuemos muchas veces de una manera irreflexiva, de una manera necia, como estaremos viendo. Pero antes, hermanos, quiero invitarles a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque pues tú nos has ayudado hasta este momento y queremos ponernos en tus manos para que tú tomes control de este tiempo, Señor, que todo pueda funcionar correctamente, Señor, que podamos concentrarnos y lo principal, como siempre lo haces, que el Espíritu Santo aplique a nuestro corazón, Señor, tus verdades, tu palabra, Señor, cada una de las cosas que estaremos viendo, a nuestra necesidad, a nuestras luchas. Habla a nuestro corazón, ayúdanos a ser sensibles a fin de que podamos ser edificados. Lo ponemos en tus manos, Señor, pedimos de tu dirección en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo, hermanos, nos hizo libres. Este es el tema de la serie de temas que estamos estudiando y hoy vamos a ver, hermanos, libres del yugo emocional. Libres del yugo emocional, el cual, como ya lo mencionamos, hermanos, tiene que ver con el control de las emociones, con el dominio de las emociones sobre nosotros, con el ser controlados por ellas. Algo, hermanos, que como ya lo mencioné, durante este tiempo se ha incrementado muchísimo. Y es que, hermanos, la pandemia ha generado cambios en nuestra rutina, ¿cierto? Hermanos, nuestra rutina cambió de la noche a la mañana, ¿cierto? ¿Lo recuerdan cuando nosotros todavía estábamos en ese retiro de José y Caleb? ¿Se acuerdan ese último fin de semana que estuve, verdad, yo ahí en el templo junto con Sofi, pero que ya no se tuvo reunión? Pero cambió de la noche a la mañana, ¿no? Las rutinas ya no fueron las mismas. Aun cuando se seguía saliendo, ¿verdad? Aun cuando se seguían yendo los trabajos, algunos, ¿verdad?, que salían, pero las cosas ya no fueron igual. Las rutinas cambiaron en las escuelas, ¿verdad? El levantarse temprano, ir con el tráfico, ¿verdad?, para llevar a los niños a la escuela, a los jóvenes, llevarlos. Ya no era así, ahora era en casa. La rutina cambió. También, hermanos, podemos ver que esto generó, o que ese incremento, ¿verdad?, de lo que ha sucedido, de la alteración de las emociones, fue motivado también por el distanciamiento social.
porque también, ¿verdad? Ya no nos frecuentamos y fue cada vez más, ¿cierto? Ese distanciamiento que solamente por Zoom, pero eso afectó también, motivado por el distanciamiento social y la limitación de movilidad, lo cual ha provocado alteración en el estado emocional, no solo en adolescentes y jóvenes, sino también en niños, en adultos, ¿verdad? En personas mayores, hermanos, tales como el estrés, irritabilidad, ¿cierto? Que hubo mayor irritabilidad, ansiedad y depresión, cosas que provocaron otros problemas. Por ejemplo, durante la pandemia se incrementaron los índices de divorcio, los problemas maritales, por toda la alteración emocional que se estaba dando, ese yugo opresor de las emociones, lo que a su vez ha estado generando muchos conflictos, tanto en lo familiar, como en el desempeño laboral y como en el desempeño también escolar, porque hay algunas personas que les ha afectado en lo laboral, que les ha afectado en lo secular, en lo escolar, pero también en lo familiar. Y es que, hermanos, en verdad, que el yugo emocional resulta ser muy nocivo. Resulta ser muy nocivo. Pues como nos lo muestra la palabra de Dios, hermanos, en primer lugar, número 1, el yugo emocional nos hace actuar con locura. Es decir, de manera irreflexible, de manera poco razonable, como lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl. Vamos por favor a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 13. 1 de Samuel 13, 9 al 13. 1 de Samuel 13, versículo 9 al 13. Cuando somos dominados por las emociones, somos cegados, de tal manera que actuamos de manera irreflexible, de manera poco razonable, como lo dice la palabra de Dios, con locura. Dice la palabra de Dios del versículo 9 al versículo 13, lo recordarán, ¿verdad? Los filisteos estaban preparados para poder enfrentar, para poder atacar al pueblo de Israel. Sin embargo, el profeta Samuel, ¿verdad? Saúl estaba con miedo, el pueblo también, dice la palabra de Dios, que iba tras él temblando. Y estaban escondidos, ¿cierto? Pero el profeta Samuel le dice, espérame 7 días y vendré y entonces imploraremos el favor de Jehová. Y sin embargo, mientras él estaba en esta espera, sucedieron varias cosas. Dice del versículo 9 al versículo 13. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. El 10. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. 12. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dice? Locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cómo le dijo el profeta Samuel que había actuado a Saúl? ¿Cómo le dice, hermanos? Locamente. Locamente has hecho, le dice el profeta. Y es que el rey Saúl, dominado por el yugo emocional, se dejó llevar, hermanos, por el temor de la situación, de lo que podría pasar. El pueblo se le estaba desertando, los filisteos estaban ya listos para atacar. La desesperación de que Samuel no llegaba, había llegado, ¿verdad?, el 7º día y Samuel ni sus luces, y de tal manera que eso le llevó a actuar de una manera irreflexible, de una manera poco razonable, como muy cotidianamente muchas veces nos sucede también a nosotros. Pues muchas veces, hermanos, al igual que Saúl, cuando vemos que las cosas faltan,
o se salen de control, ¿verdad? Cuando estamos viendo que ya no hay, que viene la escasez, cuando no hay lo que quisiéramos, cuando las cosas están saliendo de control, cuando no se da lo que deseamos o no llega lo que esperamos, porque una de las cosas más difíciles es esperar. Y cuando vemos que no llega lo que esperamos, o inclusive cuando vemos el peligro frente a nosotros, actuamos de la misma manera. ¿Cómo actuamos? Locamente. Locamente, es decir, sin reflexionar, sin razonar las cosas, simple y sencillamente nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y terminamos haciendo lo que no debemos, complicando así nuestra situación aún más. Complicando nuestra situación aún más. Ahora, no solo la desesperación y el temor nos pueden hacer actuar con locura. También sucede, hermanos, con muchas otras emociones, como los celos o como la ira. Y lo podemos ver también en el ejemplo del rey Saúl. Miren lo que dice ahí en 1 Samuel 18, del versículo 5 al versículo 11. 1 Samuel 18, 5 al 11. Primero de Samuel 18, 5 al 11. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra del Señor. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. 6. ¿Ustedes qué dicen? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿qué decían? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué sucedió con Saúl cuando escucha esto? Cuando ve, ¿verdad?, el resentimiento para David, pero no solamente cuando ve, sino cuando escucha lo que las mujeres decían. Saúl hirió a sus 1000, y tal vez él decía, sí, ¿verdad? Pero cuando escucha lo siguiente, ya no le pareció. Y David a sus 10,000, dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera, y les agradó este dicho, y dijo, a David dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, hasta el punto de que en una ocasión, más adelantito podemos ver, dice la palabra de Dios, que en 2 ocasiones trató de enclavarlo en la pared con su lanza. ¿Cómo estaba actuando Saúl? Estaba actuando de una manera loca, ¿cierto? De una manera irreflexible, poco razonable, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo en la situación, porque estaba dominado por el yugo emocional, por sus emociones, por los celos, por la ira, como también podemos ver ahí en 1 Samuel 20. Vamos al 20, del versículo 28 al versículo 33. Del versículo 28 al versículo 33. ¿Ya lo tienen? Y aquí tenemos otro ejemplo, hermanos, de lo que provoca el yugo emocional. Sabemos que Saúl, desde ese entonces no miró con buenos ojos a David, y entonces podemos ver que después lo empieza a perseguir, porque quería matarlo, quería acabar con él. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, es que David se había juntado, se había visto con Jonatán, y habían acordado que David no se iba a presentar, ¿verdad?, ahí a la mesa del rey. Y si el rey, ¿verdad?, preguntaba por David, preguntaba bien, con un verdadero interés, ¿verdad?, y no pasaba nada más, entonces eso quería decir que las cosas estaban bien, ¿verdad?, ya Saúl había cambiado. Pero si no era así, entonces quería decir que en verdad Saúl quería acabar con David y que pues no podía presentarse ahí.
De tal manera que así fue, David no se presenta, pasan 2 días, el primero dijo Saúl, bueno, tal vez no está limpio, no se ha purificado, algo pasó, ok. El segundo dijo, caray, ya es el segundo día y no se ha presentado. Entonces le pregunta a Jonatán. Jonatán le responde, ¿y qué es lo que sucede? Dice en el versículo 28. Dice así, les dije primera, ¿verdad? Por favor, hermanos, si me ayudan a leer. Primero de Samuel 20, 28. ¿Qué dice? Diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. ¿Contra quién se encendió su ira? Contra Jonatán. ¿Y cómo le habla? Le habla fuerte, ¿cierto? Y luego continúa, dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, ¿qué hace? Le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Qué pasó? ¿Pero qué estás haciendo? Alguien le podría decir, ¿verdad? A Saúl, es tu hijo. ¿Cómo le lanzas una lanza? ¿Cómo está actuando Saúl, motivado por su ira? De una manera loca, locamente, de una manera irreflexiva. Y esto es lo que hace el yugo emocional sobre nosotros. Nos lleva a actuar de esa manera, de una manera irreflexible. El rey Saúl fue un hombre que luchó mucho con el yugo emocional, ¿cierto? Podemos ver a lo largo de su historia, hermanos, una gran lucha con sus emociones, por lo que constantemente lo vemos actuando controlado por ellas. Como en este caso, hermanos, en donde controlado por su ira, actuó una vez más con locura, atentando contra la vida de su propio hijo. Y es que como nos lo dice Proverbios, ahí en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Hará locuras. Y no porque el enojo, hermanos, o la ira sea algo malo. La palabra de Dios dice que podemos airarnos, ¿cierto? Podemos airarnos. El problema es cuando somos controlados por la ira. Porque dice la palabra de Dios que entonces pecamos. Dice ahí en Efesios, hermanos, 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí viene, ni deis lugar a quién. Ese es el peligro del yugo emocional. Cuando la ira nos está controlando, el pecar y el dar lugar al diablo. Por lo que la ira, hermanos, en sí no es mala. Es una emoción que Dios nos ha dado con el propósito de corregir lo que está mal. Sin embargo, cuando esta nos domina, cuando esta nos controla, entonces nos ciega y nos hace actuar de una manera totalmente diferente. Inclusive hasta nosotros mismos nos desconocemos, ¿o no? Una persona se desconoce, llevándonos a ofender a Dios y llevando a dañar a los demás. ¿Por qué? Porque el yugo emocional está sobre nosotros. La ira nos está controlando. Tim LaHaye en su libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, que se lo recomiendo, ¿verdad? Que lo puedan conseguir. Aquí está nuestra hermana Adriana, aunque ya no tenemos ahí la librería, ¿verdad? Pero aún si lo quieren pueden acercarse con ella y a lo mejor ella, ¿verdad?, podría ayudarles a conseguirlo. Dice lo siguiente: la ira contenida y la amargura pueden perturbar emocionalmente a un individuo al grado de que no es el mismo. No es el mismo. A veces cuando llega a un extremo dice, oye, pero cálmate, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué está sucediendo contigo? Como lo podemos ver en el ejemplo de Saúl, que se transformaba cuando la ira lo dominaba. De ahí la importancia, hermanos, de ser libres del yugo de las emociones. Cristo nos hizo libres.
Cristo nos hizo libres, libres del yugo emocional, lo cual es necesario que sea una realidad continua y constante en nuestra vida. Pues, número 2, el yugo emocional nos lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, porque cuando nos lleva a actuar de una manera loca, ¿verdad? De una manera irreflexible, poco razonable, esta es la consecuencia, que terminamos quebrantando los mandamientos de Dios. El yugo emocional nos lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, como vemos el ejemplo del rey Saúl. Vamos a regresar, hermanos, ahí al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel 13. Y leamos nuevamente el versículo 13, en donde el profeta Samuel acababa de ofrecer, ¿verdad?, el holocausto a Saúl, ¿verdad?, acabándolo de hacer, y llega Samuel. Qué importante es esperar, hermanos, hasta recibir lo que Dios nos ha prometido, porque tenemos un Dios fiel que promete y cumple. Hasta el momento en el cual Dios lo va a cumplir, en su tiempo y en su momento. Porque puede ser que nos pase como Saúl, ¿cierto? Que nosotros actuamos y terminamos, en lugar de recibiendo la bendición de Dios, obteniendo la pérdida que acarrea esa mala acción. Dice ahí en el versículo 13, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre nuestras generaciones. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y también lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 24. 15:24. Que de la misma manera se dejó llevar por sus emociones, como lo vamos a estar viendo. En esta ocasión en su temor, ¿verdad? Temor al qué dirán. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, cuando ya vio, ¿verdad?, la de veras, no le creyó, yo he pecado. Y dice: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y da la razón, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cómo pecó? Quebrantando el mandamiento de Dios. Porque cuando él dijo, ¿verdad?, le preguntó: ¿por qué no has obedecido a la palabra de Dios? Él dijo: antes bien, obedecí, fui y hice esto y aquello, hermano, y aquello. Pero una obediencia a medias siempre será una desobediencia para Dios. Porque no hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Y por qué no lo hizo? Porque temió al pueblo. La ansiedad y la desesperación, así como el temor al qué dirán, el temor al fracaso, el temor a la burla, el temor al rechazo, el temor a padecer e inclusive el temor a morir, nos puede llevar, si somos controlados por ellos, a quebrantar los mandamientos de Dios. A eso nos va a llevar, a quebrantar los mandamientos de Dios, al igual que cualquier emoción que controle nuestra vida. Pues cuando el yugo emocional está sobre nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, en primer lugar, a hacer lo que nosotros pensamos que es necesario hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Las emociones nos ciegan, de tal manera que nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y hacemos lo que pensamos que es lo que debíamos de hacer, cuando no era así, como le pasó a Saúl. Miren nuevamente, primero de Samuel 13, versículo 11 y 12. Dice en el versículo 11 y 12: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ya Saúl estaba listo para recibir la estrellita, ¿verdad? Hice bien, merezco un ascenso. Pensando que había hecho lo correcto, pero hizo lo que a él le parecía que era necesario hacer, pero no lo que Dios quería que hiciera. Y eso es lo que pasa cuando somos dominados por las emociones. En segundo lugar, hermanos, cuando el yugo emocional está sobre nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a querer agradar a otros o a nosotros mismos,
complacer a otros o complacer a nosotros mismos y no a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dominados por las emociones. Miren lo que sucedió con Saúl, 1 de Samuel 15, 24, 22 y 23. 1 Samuel 15, en el versículo 24 que leíamos, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ayúdenme a terminar el versículo, por favor. ¿Qué dice? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Temía al pueblo, el temor me dominó, me controló, y entonces consentía la voz de ellos. Busqué agradarles a ellos en lugar de buscar agradar a Dios. Luego en el versículo 22 y 23, Dios le habla a través de Samuel la importancia de obedecer. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, ¿qué es lo que más le importa a Dios? O que quiere Dios de nosotros, que le obedezcamos, que busquemos agradarle a Él. Sin embargo, cuando el yugo emocional está sobre nosotros, esto no sucede. Cuando el yugo emocional está sobre nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a quebrantar los mandamientos de Dios. Y entonces a experimentar graves consecuencias. Pues número 3, el yugo emocional nos priva de una vida próspera y bendecida por Dios. El yugo emocional nos priva de una vida próspera y bendecida por Dios. Miren lo que dice nuevamente ahí en 1 de Samuel 13. Ahora el versículo 13 y versículo 14. Primero de Samuel 13, versículo 13 y 14. Dice así, hermanos: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora Jehová, ¿qué dice? Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ayúdenme con el 14, ¿qué dice? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y es que tendemos a ser rebeldes, ¿o no? Tendemos a ser rebeldes, a no someternos, a no sujetarnos. Pero esto se agrava cuando nosotros somos presa del yugo emocional. Cuando el yugo emocional está sobre nosotros, cuando nuestras emociones nos están dominando, cuando el temor nos domina, cuando el orgullo nos domina, cuando la ira nos domina, ¿cierto? Cuando nuestras emociones nos dominan, esto se agrava, hermanos, y las consecuencias son que nos privamos de una vida próspera, de una vida bendecida por Dios, como le sucedió a Saúl. Como también podemos ver que se lo recuerda, porque ya se lo había dicho, pero después lo reafirma porque Saúl sigue en lo mismo. En el capítulo 15, del versículo 24 al 28, le sigue hablando de las consecuencias. Ahora en otra acción mala, ¿verdad?, de Saúl, podemos ver que Dios le dice nuevamente a Saúl, le habla de sus consecuencias. Dice en el 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 27. Y volviéndose Samuel para irse, él ansió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y continúa hablando, hermanos: el yugo emocional nos priva
de una vida próspera y bendecida por Dios. Como podemos ver, hermanos, las consecuencias de vivir bajo el yugo emocional no son nada buenas. Saúl se perdió la bendición de tener un reino duradero y próspero, al igual que se perdió la gran bendición de contar con la presencia de Dios en su vida. Porque ahí en 1 Samuel 18 dice que Jehová se apartó de Saúl y estaba con David. Ahora, hermanos, Dios no se aparta totalmente de nosotros, amén. Dios no se aparta totalmente de nosotros, pues su Santo Espíritu está morando en nuestro corazón. Sin embargo, cuando permitimos que las emociones nos controlen, Él es contristado, por lo que su obra en nosotros se apaga, y esto no es algo bueno. La obra de nuestro Dios se apaga. Miren por favor, varones, Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19. Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19. Y hermanos, les recordamos por favor, yo quisiera también tener el cubrebocas, ¿verdad? Pero bueno, no lo puedo tener para poder predicar, pero también si fuera necesario lo usaría. Pero que lo usemos bien, hermanos, por favor, que nos cubra la nariz, la boca. Hermano Néstor, por favor, si nos puede apoyar. Sé que es incómodo, ¿verdad? Sé que es molesto. Y bueno, confiamos en nuestro Dios, pero por respeto, ¿verdad?, de los demás, es algo que hemos acordado y es algo que hemos, pues, ¿verdad?, buscado también tener, ¿verdad?, en nuestras reuniones presenciales, el portar bien, ¿verdad?, nuestro cubreboca, no tenerlo de corbatilla, ¿verdad?, de moño, sino poderlo tener bien, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué dice, por favor? ¿A quién le di Efesios 4:30? ¿A las mujeres o a los varones? A los varones. ¿Qué dice Efesios 4:30? Gracias, hermanos. ¿Qué dice? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de nuestro Dios. No contristéis. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? Un versículo muy pequeñito, pero con una gran enseñanza. Ahora sí, hermanas, las que ya están ahí. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Dos de los pecados que podemos cometer, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo es contristarlo y apagarlo. Son dos pecados que podemos cometer. Contristarlo y apagarlo. Lo cual sucede cuando vivimos en pecado. Y cuando permitimos que las emociones, que el yugo emocional tomen las riendas de nuestra vida. Algo que no es nada bueno. Pues cuando esto sucede, no solo el Espíritu Santo se contrista, se entristece, sino también se apaga, es decir, su obra dentro de nosotros se apaga. Y entonces nuestra vida también se contrista y nuestra vida también se apaga, por lo que nuestra vida espiritual se marchita. Y es ahí cuando dejamos de ser prosperados y dejamos de ser bendecidos como Dios quiere, porque Dios es tan misericordioso, ¿o no?, lleno de oportunidades, que aun cuando nosotros muchas veces fallamos, dice la palabra de Dios, que su sol sale para justos e injustos. Y qué bendición es la misericordia de nuestro Dios. Pero como veíamos también en cultos pasados, la paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. Y aun cuando muchas veces seguimos contando con la vida, aun cuando de alguna manera seguimos contando con la bendición de Dios, cuando el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros y se apaga, hermanos, esas bendiciones que Dios quisiera darnos no pueden llegar, no fluyen de la manera que Dios quisiera hacerlo. No podemos ser prosperados y bendecidos como Dios quiere. Sin embargo, esto no tiene que ser así. En Cristo somos verdaderamente libres. Cristo, dice la palabra de Dios, que nos hizo libres del yugo emocional, lo cual es necesario que sea una realidad de nuestra vida. Pues número 4, el yugo emocional no nos permite alcanzar la victoria. El yugo emocional no nos permite alcanzar la victoria, como lo podemos ver en el ejemplo de Saúl y el pueblo de Israel. Miren, vamos a 1 Samuel 17. Ahora el capítulo 17, versículo 1 al 11. Y luego el versículo 24. 1 Samuel 17, 1 al 11.
Primero de Samuel 17, del versículo 1 al versículo 11, y luego el versículo 24, dice así la palabra de nuestro Dios. Leámoslo en forma alterna, hermanos, es una historia conocida, pero veámoslo desde este ángulo, desde esta perspectiva, que el yugo emocional no nos permite alcanzar la victoria. ¿Qué es lo que les estaba impidiendo la victoria a Saúl y a todo su ejército? Y véanlo, los versículos en donde lo podemos ver, en forma alterna. Si me permiten el 1 y luego ustedes el 2. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. 4. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo estas palabras, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Y luego en el versículo 24 nos dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué es lo que les estaba impidiendo la victoria a Saúl y todo su ejército? ¿Qué es lo que les estaba impidiendo alcanzar la victoria sobre los filisteos y sobre este gran paladín, ¿verdad? Llamado Goliat, un gigante. ¿Qué es lo que les estaba impidiendo? El temor, su miedo, y más que su miedo y su falta de confianza en Dios, era que su temor los estaba controlando. Que su temor los estaba controlando, porque el problema no es que tengamos miedo. El problema es que por ese miedo nosotros dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Era el yugo de su miedo lo que les estaba impidiendo enfrentar a Goliat con la confianza de que Dios le daría la victoria como lo hizo con David. Y es que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, este es el peligro del temor. Es el peligro del temor. ¿Qué dice Proverbios, por favor, hermanos? Ayúdenme. Capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El yugo emocional es un tirano que nos esclaviza y nos lleva una y otra vez, ya sea por el temor, por nuestro orgullo o por alguna otra emoción, a dejar de confiar y depender de Dios. Es ahí cuando muchas veces nos turbamos,
no enfrentamos a nuestros enemigos y somos derrotados una y otra vez. Es ahí cuando muchas veces estamos emocionalmente muy confiados, ¿verdad? Estamos emocionalmente muy confiados, pero no en Dios, sino en nosotros mismos. Y entonces el resultado es el mismo. Somos derrotados, como vemos que le sucedió a los apóstoles, ¿cierto? Porque ellos estaban emocionalmente muy confiados, ¿cierto? No te vamos a fallar, Señor. Si es necesario ir a la cárcel vamos. Si es necesario morir, morimos contigo. Pero a la hora de la hora podemos ver cómo fueron derrotados. ¿Cómo fallaron? Porque no estaban confiando en Dios, sino en sí mismos. Miren lo que dice, hermano, recordemos sus palabras ahí en Mateo 26, versículo 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. 26, 30 al 35, que nos dice, hermanos, leámoslo por favor, ¿qué dice? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién se los estaba diciendo? El Señor. Le dijo Pedro, le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero él había rogado que su fe no faltase. Y ante ello, dice en el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero no estaban confiando en Dios. No estaban dependiendo de él, porque cuando tenían que pasar el tiempo orando, velando con el Señor Jesucristo en oración, dice la palabra de Dios que sus ojos estaban cargados de sueño y se dormían. Es por eso que Cristo les dijo: velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿cierto? En nuestra emoción nosotros queremos en verdad hacerlo, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. Cuando el yugo emocional está sobre nosotros, es ahí cuando dejamos de apoyarnos en Dios. Y entonces tomamos la decisión loca, porque es una decisión loca de apoyarnos en otros, y entonces de la misma manera somos derrotados. Tomamos la decisión de poner nuestra confianza en otras personas o inclusive en las cosas que tenemos. Y es cuando somos derrotados, como vemos que le sucedió al rey Asa. El rey Asa iba bien. Sin embargo, llegó un momento en el cual dejó de apoyarse en Dios y comenzó a apoyarse en el hombre y en sus ejércitos. Y es cuando Dios le habla y le dice que la guerra no se apartaría de su casa. Y entonces fue derrotado. Miren lo que dice ahí en 2 de Crónicas 16, 1 al 13. 2 de Crónicas 16, 1 al 13. Segundo de Crónicas 16, 1 al 13. ¿Cuánto tiempo lleva? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en 2 de Crónicas 16, en el versículo 1 al 13, dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron, y sigue hablando. Entonces dice en el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿me ayudan a leerlo? Por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos.
Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente, otro que actuó, ¿verdad?, de manera irreflexiva y poco razonable. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa, sus emociones lo estaban controlando contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa, una lucha más, una batalla más, ¿cierto? Pero ahora contra la enfermedad. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿quién? A los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, ¿quién nos está diciendo que no debemos buscar a los médicos? Que está mal que vayamos al doctor, que está mal que tomemos medicamentos. No está diciendo eso. Lo que está hablando aquí es que Asa puso su plena confianza en ¿quiénes? En los médicos, en el hombre y no en Dios. Dios utiliza a los médicos y a la medicina para sanarnos. Pero esto es de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando alguien enferma, sanará. Y si no, los propósitos de Dios son soberanos, ¿cierto? Y Él sabe los propósitos que tiene. Pero Él tiene el poder para hacerlo. Pero aquí Asa, hermanos, no puso su confianza en Dios, no se apoyó en Dios, sino en los hombres. Hermanos, el yugo emocional es un tirano muy nocivo. Por lo que cuando alguien es dominado por este tirano, su vida no terminará bien. Como lo vemos, hermanos, con el ejemplo del rey Saúl. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Ya no lo vamos a leer, pero ahí lo pueden leer después, 1 Samuel 31, 1 al 4. ¿Cómo terminó Saúl? Acabando él mismo con su vida. ¿Se acuerdan? Ya estaba acabado. Sus hijos ya habían muerto por los filisteos. Y entonces venían contra él, pero él no quería porque tenía temor de que lo escarnecieran. Entonces le dice a su escudero: saca tu espada y acaba de una vez conmigo, porque no quiero caer en manos de esos hombres. ¿Quién sabe qué es lo que me van a hacer? Pero su escudero tuvo temor de sacar su espada y quitarle la vida al rey de Israel. ¿Qué hace Saúl? Toma su espada y él mismo acaba con su vida. Se hace un harakiri y se suicida. ¡Qué tremendo es esto! El suicidio jamás será la solución a nuestros problemas. Jamás será la solución a situaciones difíciles por las cuales se pueda una persona estar pasando. Cristo es la solución. Él no quiere que terminemos con nuestra vida. Al contrario, Él vino a darnos una vida maravillosa y en abundancia. Tanto aquí en la tierra, el tiempo que Él nos preste la vida, ¿verdad? Y nos permita vivir, como también en el cielo, al vivir en su presencia por la eternidad y estarnos gozando junto con nuestro Señor. Cristo es todo lo que necesitamos. El viernes en la reunión de varones veíamos, ¿verdad?, los nombres de Dios. Mi papá estaba compartiendo y nos hablaba de los diferentes nombres de Dios a fin de que pongamos nuestra confianza en Él. Y uno de los que más, ¿verdad?, con los cuales me quedé, todos son maravillosos, pero que en ese momento, ¿verdad?, cautivó mi corazón, es El Shaddai, el todo suficiente. Dios es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Lo único que está esperando nuestro Señor de nosotros es que pongamos nuestra confianza en Él y le permitamos ser nuestro Salvador y Señor. La vida de Saúl pudo haber terminado de manera diferente si tan solo le hubiera dado el control de su vida a Dios y no a sus emociones. Si tan solo hubiera roto con el yugo emocional y hubiera puesto su confianza en el Señor, lo cual no hizo. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios que nosotros aún tenemos la oportunidad de cambiar las cosas.
si es que el yugo emocional ha estado sobre nosotros, si es que hemos estado luchando con nuestras emociones. Hermanos, necesitamos permitir que Cristo tenga el control de nuestra vida y no nuestras emociones. ¿Estamos luchando con nuestras emociones? Reflexionemos. ¿Con qué emoción últimamente hemos estado luchando? ¿Con el enojo? ¿Con la ira? ¿Con la molestia? ¿Con el desagrado? ¿Con el descontento? ¿Con el egoísmo tal vez? ¿El estar pensando en nosotros? ¿Con el orgullo tal vez? ¿Con qué emoción? ¿Estamos luchando con las emociones? Hermanos, permitámosle que Cristo nos libere del yugo emocional y tome control de nuestra vida. Solo así podremos ser verdaderamente libres. La única manera de ser libres y estables emocionalmente es a través del control de Cristo, a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Nosotros no podemos manifestar nuestras emociones bajo control. No es posible por nuestra naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda de nuestro Señor sí es posible. Con el control de Él en nuestra vida, con su gobierno, el gobierno de Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, es posible. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente nos podemos embriagar de vino, podemos embriagarnos también emocionalmente. Que tome el control de nuestra vida, lo cual no debe de ser. Rindamos el control de nuestra vida a Cristo. Por lo que si hemos estado luchando con el yugo emocional, la invitación en esta mañana es a que decidamos darle el control de nuestra vida a Cristo y ya no a nuestras emociones. Que si decidamos romper con el yugo emocional, y si usted que nos está escuchando aún no tiene a Cristo en su corazón, la invitación en esta mañana es a que usted le invite a Cristo a entrar en su vida. Que usted se ponga cuentas con el Señor, que tome la decisión de depositar su plena confianza en Cristo, le pida perdón por sus pecados y le permita ser su Salvador y Señor, porque Él es el único que nos puede liberar. Él es el único que nos puede ayudar. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que nos invita al arrepentimiento. Dice ahí en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona y se restablece nuestra comunión con Él. Dice allí en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, cuando ponemos nuestra fe en Él, no solamente nuestra vida aquí en la tierra cambia, sino principalmente nuestra vida en la eternidad pasará de muerte, cambia nuestro estado, porque pasa de muerte a vida, de la condenación que merecemos por ser pecadores, a tener la oportunidad de al morir estar en la presencia de Dios. Dice ahí en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Cristo quiere ser parte de tu vida. Allí en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Si es así, te invito a que repitas esta oración que en un momento más estaremos haciendo. Pero también, hermanos, que reflexionemos nosotros. Este versículo de Apocalipsis 3:20, nosotros lo utilizamos, ¿verdad?, para hablar de que Cristo está a la puerta de nuestro corazón. Pero también, hermanos, ahí nos está enseñando principalmente que Cristo estaba a la puerta de la iglesia, porque Cristo había quedado fuera y les estaba diciendo que le permitieran entrar, que le permitieran ser parte nuevamente de sus vidas. Hermanos, si Cristo no es parte de nuestra vida, puede ser tal vez parte de nuestros labios, porque a veces lo mencionamos y hablamos, pero si Cristo no es parte de nuestra vida, no podremos ser verdaderamente libres. No podemos permanecer en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. De ahí la importancia de que le permitamos que Él sea nuestro Señor, que tome las riendas de nuestra vida.
Y si tú quieres recibirla en tu corazón, te invito a que repitas esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Estoy arrepentido porque he hecho lo malo delante de tus ojos, porque he pecado. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres, me salves y seas el Señor de mi vida. Gracias, porque de acuerdo a tu palabra, sé que esto es así. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la libertad que tenemos en nuestro Señor. Pero es necesario que nos mantengamos libres. Si hay alguna emoción que nos ha estado dominando, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a obtener la victoria sobre ella. Como dice ahí en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez a yugo de esclavitud. Estemos firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermanos, muchas gracias por tu atención. Gracias a Dios por un culto más. Les esperamos, hermanos, para que se conecten en la tarde, que sigan la transmisión. Vamos a seguir con este tema. Estaremos hablando de las relaciones. Libres para relacionarnos correctamente. Algo también con lo que se ha estado batallando. No se lo pierdan, hermanos. Y vamos a continuar con el programa. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.